se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a comenzar estudiando de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1. Apocalipsis capítulo 2 versículo 1, que es la introducción al mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Y allí en el versículo 1 encontramos la siguiente declaración. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El primer mensaje a la primera iglesia es a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí hay una característica importante de la iglesia de Éfeso que nos describe la iglesia pura, ¿no? La iglesia de los apóstoles, la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? La iglesia apostólica. Entonces dice que el testigo fiel y verdadero, que es ese que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, él es quien dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Pero además de eso, la iglesia de Éfeso tenía algo muy interesante. Dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjese que desde tiempos apostólicos ya se encontraba personas que decían ser y no lo eran. Bueno, desde mucho antes, porque precisamente eso es lo que nos habla Ezequiel, ¿verdad? En el capítulo 33, en los últimos versículos, Ezequiel describe, o más bien Dios describe a través del profeta Ezequiel, que habían en el pueblo de Israel personas que decían ¿sí, aló, me escuchan? Amén. Amén, ok. Que decían ser del pueblo, que pretendían ser del pueblo, pero que tenían unas características muy interesantes. Y la característica que resalta Ezequiel ahí en el capítulo 33 es que escuchaban la palabra, pero no la ponían por obra. Y Dios dice allí: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como si fueran mi pueblo. O sea, en la palabra misma, el Señor está desconociendo a esas personas que no andan conforme a los reglamentos, que no andan conforme a la piedad, que no andan conforme a la profesión, que no andan conforme a los mandamientos y los mandatos y los estatutos del Eterno. Los está llamando mentirosos, o los está llamando sinagoga de Satanás, también lo llama en otros lugares, que lo vamos a ver aquí mismo en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias. Pero aquí está describiendo de la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso había probado a esos que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya había infiltración en ese tiempo, ya había quienes se hacían pasar por apóstoles, pero realmente no lo eran. Y viene a mi mente pues el encuentro que tuvo Pedro, ¿verdad? No sé si se acuerdan del encuentro de Pedro con Bar Jesús. Bar Jesús era el que estaba con el procónsul Sergio Pablo, ¿verdad? Dice que cuando Pedro se presentó con el mensaje, el procurador quería escucharle, pero Bar Jesús se oponía a que él no escuchara el mensaje. Eso está registrado en el libro de los Hechos,
el capítulo número 8, si mal no estoy en este momento. Ese era uno, por ejemplo, que se adherió a los apóstoles y pretendía ser apóstoles. Cuando vio los poderes que acompañaban a Pedro, pretendió ofrecer dinero. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque crees que el don maravilloso de Dios, del Espíritu Santo, se puede comprar con dinero. Este era pues un caso, ¿verdad? Un ejemplo de esos que decían ser apóstoles, pero no lo eran, ¿verdad? Entonces dice que la iglesia apostólica tenía tanto poder, había tanta vitalidad en ellos, que podían claramente descubrir a una persona que decía ser, pero realmente no lo era, pues tenían una capacidad o una cualidad muy importante, de la cual un porcentaje muy alto de los que llaman hoy discípulos carecen, y es que no había discernimiento de espíritu. Pero en ese tiempo los apóstoles tenían discernimiento de espíritu, por lo tanto conocían, ¿verdad?, a esas personas que decían ser parte del apostolado, pero que realmente no lo eran. El versículo 3 nos sigue diciendo, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran personas que, bueno, ahorita no tengo mucho tiempo para adentrarme en el tema de los nicolaitas, que es muy importante, pero a grosso modo, abuelo de pájaro, les puedo decir que eran libertinos, eran personas que apostaban al libertinaje, ¿verdad? En muchísimas inmoralidades, inclusive hasta sexuales. Los nicolaitas se caracterizaban y aún así pretendían ser pueblo de Dios. Y el gran problema de la iglesia de Éfeso describe allí, una de las virtudes de la iglesia de Éfeso es que aborrecía a los nicolaitas, y Dios dice que, o Cristo más bien dice, que Él también las aborrece. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora va a introducir algo muy interesante, y dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Noten ustedes que al final de cada carta, a cada iglesia, Dios da el mismo mensaje y dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Por qué al que venciere? Porque en los últimos días, Dios sabía que vendrá una crisis espantosa a la tierra. Hermanos, el tiempo al cual nos estamos acercando va a ser tan espantoso que aquí no va a quedar ganas a nadie de celebrar. Aquí en el planeta Tierra la vida social se va a terminar. Aquí en el planeta Tierra va a haber una tristeza tan grande que el pueblo va a tener que pasar por esa tribulación. El pueblo va a tener que pasar por esa tristeza, y va a ser el tiempo de estrechez, el tiempo de Jacob. Hablando de ese tiempo, el profeta Isaías en el capítulo 24 nos describe la siguiente. Dice el versículo número, vamos a leer el versículo número 3. Isaías 24:3 dice, del todo será vaciada la tierra y totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se enlutó la tierra, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes de los pueblos de la tierra, y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y se disminuyeron los hombres. Versículo 17. Terror y foso, lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será presto en el lazo. Porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Escuchen esto claramente, hermanos,
porque aquí Dios está describiendo una de las características de los últimos días. Versículo 19, se quebrantará del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será conmovida la tierra. Temblará la tierra. Temblará como un borracho. Y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado. Y caerá. Y nunca más se levantará. Y allí vemos pues una descripción muy fiel de lo que nos muestra el capítulo 18 de Apocalipsis, la caída del sistema babilónico. Pero Dios está describiendo y dice aquí, al que venciere entonces, Él le dará de comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es una declaración muy importante que yo la tomo a nivel personal y le pido al Señor que me dé su fuerza, su fortaleza, su potencia, su poder y su gracia para poder, hermanos, pasar invicto, ¿verdad? A través, más bien, de ese tiempo de estrechez, de ese tiempo de dificultad. Y pues, creo que es el ruego de cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien. La siguiente parada, hermanos, la encontramos, o más bien, la iglesia de Éfeso representa el primer periodo de la iglesia apostólica. Es en el tiempo, aunque tiene un cumplimiento literal, ¿verdad? Tiene también un cumplimiento espiritual, ojo a esto, oído a esto, porque no es lo mismo, y es algo que se ha perdido de vista muchas veces al conversar sobre las iglesias o el mensaje a las iglesias. Se ha perdido de vista la parte espiritual del mensaje muchas veces. Por ejemplo, una de las características muy interesantes de la parte espiritual del mensaje a las iglesias es cuando dice la palabra, pero tienes esto, que toleras que esa mujer Jezabel seduzca, ¿verdad? A mis discípulos. Bueno, Jezabel ya había muerto hacía muchísimos años atrás, después de que se dio esta sentencia. Pero Jezabel aún seguía viva para ese tiempo en un ámbito espiritual. Y actualmente aún Jezabel está viva. Y ahora está más viva que nunca antes. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante para este tiempo en que estamos viviendo. El libro de Isaías, por ejemplo, nos describe también, Isaías nos describe las características de la Jezabel durante el tiempo del exilio. Miren lo que dice, por ejemplo, Isaías capítulo 3 y versículo número 16, dice así: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido, son vanidosas, y los ojos coquetos, cuando andan van danzando, miren la forma de caminar, y haciendo son con los pies, ¿verdad? Los tacones que suenan, que resuenan. Dice el versículo 17, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, las redecillas, las lunetas, los collares, los brazaletes, los velos, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los lienzos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las mitras y los velos. Y será que en vez de perfume aromático vendrá hediondez, y cuerda en vez de cinturón, calvez en lugar de la compostura de cabello, y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tus poderosos en la guerra. Entonces allí vemos cómo, aún en medio del tiempo de Isaías, estaba vivo el espíritu de Jezabel, y era el espíritu que se estaba moviendo en medio de las hijas de Sión, en medio del pueblo de Israel. Así que, hermanos, la apostasía que se está viviendo hoy
en medio del seno corporativo que es el monstruo que se levantó, que ha absorbido a la iglesia y que pretende secuestrar la iglesia y acabar con ella. Claro, no saben, no entienden y no perciben de que Dios está levantando a un pueblo que va a representar y que está representando actualmente al Elías moderno. Un pueblo que viva conforme a las reformas que Dios pidió, a las reformas que Dios dijo, o que camine de la manera en que Dios dijo que tenía que caminar. Es muy interesante, mis amados hermanos. La iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia, es la iglesia que compone el tiempo. Ahora, ese es el otro cumplimiento de la iglesia. Compone, o literalmente compone un tiempo en el espacio, un espacio en el tiempo, más bien. Y compone a partir del año número 31, que fue el año de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dejó a sus apóstoles a cargo de su iglesia en la tierra, hasta el año número 100, que es donde se desarrolla la primera iglesia. En el año número 100 es cuando el último apóstol, que fue Juan, quien escribió el Apocalipsis en el exilio, estando en el exilio allá en la isla de Patmos, murió en el año número 100. Allí entonces vemos el tiempo que compone la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Bien, ahora vamos a la siguiente iglesia. La iglesia que sigue es la iglesia de Esmirna, que la vemos a partir del versículo 8 y hasta el versículo 11 del capítulo 2. Esmirna era una ciudad comercial de asombrosa belleza que se ubicaba a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso, que fue la primera parada, ¿verdad? O la primera iglesia. Esmirna significa mirra, que era un bálsamo que se usaba para aplicar a los muertos. No pudo haber un mejor símbolo profético para presentar o representar la característica particular de la iglesia que se vio bajo la prueba de la persecución. Esta iglesia es la única de las 7 que no recibe ninguna reprensión, sino solamente felicitaciones y promesas de recompensa. La iglesia de Esmirna. En la iglesia de Esmirna vamos a leer allí Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo número 11. Apocalipsis capítulo 2, 8 al 11. Y note lo que dice la palabra de Dios, describiendo a la iglesia de Esmirna. Nos relata lo siguiente y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Es interesante el aspecto de la iglesia de Esmirna, porque esto me muestra a mí que Dios no ve la riqueza conforme al hombre la ve. La riqueza, según nuestro Padre Celestial, no está basada en los falsos valores del sistema satánico del nuevo orden mundial, donde el rico es quien tiene dinero. No, hermanos. La riqueza, según Dios, es el carácter que refleje la simpleza, la belleza, la dulzura de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la riqueza delante del Eterno. No es quien tiene dinero. Bajo los falsos valores de este sistema satánico, se cree que la persona rica es la persona que posee papeles en un banco o en el bolsillo. Pero aquí dice que la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero realmente era pobre físicamente, pero en espíritu era una iglesia rica. Y sigue diciendo: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son únicamente sinagoga de Satanás. Esto es una característica importantísima. Son sinagoga de Satanás. Y hermanos, noten ustedes que lo que tenemos hoy no es nada nuevo. Ya desde este tiempo, la sinagoga de Satanás comenzaba a fortalecerse. El Padre la nombró en la iglesia de Éfeso y ahora la nombra más definidamente bajo la iglesia de Esmirna, que es el segundo periodo que nos interesa resaltar en este momento.
la hipocresía de la iglesia de Satanás eran judíos y gentiles que aceptaron al Señor Jesucristo como su Mesías. Son los verdaderos judíos. Los que aceptaron a Cristo como el Mesías son los verdaderos judíos. Los otros judíos, los judíos que no aceptaron a Cristo como el Mesías, se quedaron atrás y se convirtieron en la sinagoga de Satanás. Ahora, es interesante notar un paralelo también con Primeros Escritos, el capítulo El fin de las 2300 tardes y mañanas. Quisiera tomar un momento para mostrar una referencia con respecto a este pasaje que la mensajera del Señor describe de una manera sorprendente y asombrosa. En mi libro, en la página número 81, este capítulo se llama El fin de los 2300 días. Noten ustedes que la mensajera del Señor dice lo siguiente: vi un trono sobre el cual estaban sentados el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro del Señor Jesucristo y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él y me dijo que sí. Más adelante dice: delante del trono vi al pueblo adventista. Oído, hermano. Los judíos, ¿ok? Los judíos actuales, los judíos espirituales. Vi al pueblo adventista, ¿ok? La iglesia y el mundo. Ahora ella resume estos tres grupos en dos grupos y dice: vi dos compañías. Una compañía estaba postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra compañía no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Esa era la característica de ese segundo grupo, permanecía indiferente. Al igual que los que dicen ser judíos y no lo son, no aceptaron al Señor Jesucristo como su Mesías, permanecieron indiferentes a la verdad presente que Dios estaba enviándoles en ese tiempo. Ahora también dice aquí que bajo el mensaje que Dios envió a partir de 1882, con el mensaje del primer ángel y en adelante, 1884, también una compañía permanecía indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban al Señor Jesucristo. Él miraba entonces a su Padre y parecía interceder en favor de ellos. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Esto es, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana que vino o que fue derramado para preparar el pueblo para dar el mensaje del tercer ángel. Fue el poder también que fue dado a ese mensaje que iba a ir con fuerza y con potencia a todas las iglesias inicialmente, las iglesias protestantes, y luego iba a ser esparcido a través de ese pueblo al mundo entero. Ahora sigue diciendo: pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella y los rostros brillaban con gloria. Pero ocurrió algo interesante. Después de que Dios da esta luz a través del Señor Jesucristo a su pueblo, ese poder del Espíritu Santo manifestado también en el mensaje, en la plataforma del mensaje, sigue diciendo: vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, el interior del velo, y se sentó. Entonces el Señor Jesucristo se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. No vi ni un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente
levantó. Y esa multitud, hermanos, fue dejada en profundas tinieblas. La sinagoga de Satanás se convirtieron en sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque se quedaron en el lugar santo. No siguieron al Señor Jesucristo al lugar santísimo y la luz de la verdad presente no resplandeció en ellos. Pero pretendían ser el pueblo de Dios. Pretendían seguir postrados orando. Dice más adelante, después de esto, un carro de nubes fue llevado cuyas ruedas fue llevado, cuyas ruedas eran como llama de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba el Señor Jesucristo. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. Cristo intercediendo por el pecador, haciendo la obra de intercesor, amén, en el lugar santísimo del santuario celestial. Dice más abajo, los que se levantaron con el Señor Jesucristo elevaban su oración hacia Él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese Espíritu, escuchen esto, hermanos, porque es muy importante, no sea que el enemigo también nos engañe a nosotros hoy, haciéndonos creer que estamos anclados en la verdad presente, pero los frutos no se manifiestan. ¿Saben ustedes que esto es otro aspecto también importante, hermanos? Porque hay muchísimos grupos hoy que se dicen de la verdad presente, pero lo único que hacen es pelear. Y tengo que decirlo así, tal cual como es, hermano. Porque como ministro del Señor no puedo ponerme con pañitos tibios. Hay muchos grupos hoy, actualmente, que dicen la verdad, que hablan la verdad, pero no hay un espíritu que manifieste las obras o que manifieste los frutos que aquí está dando. Y escuchen lo que dice aquí. En ese espíritu que Cristo soplaba sobre su pueblo, había luz, o sea, conocimiento de la verdad, había poder, amén, pero también había mucho amor, había gozo y había paz. 5 características que deben manifestarse en las personas que están ancladas realmente en la verdad presente. Amén. No andan peleando, no andan chismoseando, no andan llevando y trayendo. Y lo digo, hermanos, porque el mayor pecado hoy en medio del pueblo que profesa ser el pueblo de Dios es la lengua. La lengua está matando a miles y miles de personas hoy que se llaman pueblo de Dios y lo único que hacen es mirar a ver los errores de los demás para chismosearlos, para llevar y traer, para ampliarlos, para predicarlos de una manera aumentada, hermanos, y esto está arrastrando a miles y miles de personas al lugar santo nuevamente, los está devolviendo del Santísimo. Mira lo que ella dice aquí. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús le había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. Esa compañía que estaba allí en el lugar santo todavía, levanta el trono y ora, Padre, danos tu espíritu. Satanás entonces soplaba sobre ella una influencia impía. Ahora escuchen claramente, hermano, y que retumbe en vuestros oídos, ¿ok? En ella, en esa influencia del enemigo, había luz, o sea, conocimiento, ¿ok? No es que no haya conocimiento, hermano, hay conocimiento. Y hoy le voy a decir una cosa, nosotros conocemos hasta lo que no deberíamos conocer. ¿Qué no sabemos los adventistas del séptimo día? ¿Qué no conocemos nosotros? Todas las teorías, todas las matemáticas, 2520, 2370 años, la profecía de los 10 días, la profecía de los 335, hermanos, todas las profecías las conocemos y hasta lo que no sabemos, hasta lo que no conocemos, hasta lo que la mensajera del Señor dijo que es un misterio, nosotros lo sabemos. Hay luz, hay luz.
Y sigue diciendo, y mucho poder, pero nada de dulce amor, nada de gozo y nada de paz. Entonces, valga el momento para hacer una reflexión sobre nuestra experiencia, ¿ok? Valga el momento para hacer una inspección a vuestro corazón, a nuestro corazón, y preguntémonos en cuál de los dos grupos estamos. No sea que el enemigo nos esté ganando el partido, haciéndonos devolver del santo al santísimo por el gran problema de la lengua, que es uno de los problemas más grandes, porque al utilizar la lengua, bueno, Santiago lo dice claro, ¿ok? Y podemos ir en este momento, ustedes me acompañarán, si están conmigo en este momento, a través de sus Biblias, ustedes me pueden acompañar a Santiago, capítulo número 4, ¿ok? Capítulo número 4, y vamos a ver, déjenme ver, Santiago, capítulo 3, capítulo 3, y versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. La lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos, y les digo esto porque yo mismo lo he visto en muchos grupos, hermanos. Muchas personas en los grupos que se dicen de sostén propio y que se dicen que darán el mensaje, el último mensaje de misericordia, lo único que se han dedicado es a llevar y a traer, a chismosear y a comunicarse y a ampliar las cosas que no deberían de estarse hablando, y no hay una preparación genuina para enfrentar la crisis que se está avecinando. Entonces digo esto, hermano, porque como mensajero del Señor tengo que hablar las cosas claras. Aquí me está diciendo la palabra de Dios que hay unos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás se quedó atrás en la verdad presente. La sinagoga de Satanás no recibió a Cristo como el Mesías. La sinagoga de Satanás tiene características interesantes. Asimismo, hoy están los que dicen ser adventistas y no lo son. Y los que dicen ser adventistas y no lo son, hermanos, son expertos utilizando la lengua. ¿Ok? Así que lo digo para que como personas cuerdas que pretendemos servir al Señor, todos los que vayan a escuchar a través de los medios de comunicación este mensaje, pongamos mucho cuidado, hermanos, y mejor tratemos de refrenar nuestra lengua antes de hacer comentarios que no vayan a edificar, ¿ok? Porque cuidado, y el enemigo a través de ese órgano tan pequeño, como dice Santiago, el pequeño timonel guía el barco, no sea que el enemigo de las almas tome posesión de la lengua y esté guiando nuevamente a más de una persona afuera, ¿ok? Afuera de la verdad presente, afuera del mensaje, y más bien los esté utilizando para sembrar en los corazones semillas de discordia y semillas de
enemistad y semilla de chisme, ¿ok? Dios dice en su palabra que el chisme era prohibido y no andarás chismeando en tu campamento, dice el Señor, ¿ok? Allá en los estatutos y en los preceptos que dejó al pueblo de Israel antaño. Muy bien, volvemos con las 7 iglesias. Durante la iglesia de Esmirna se levantaron las persecuciones, ¿ok? Durante la iglesia de Esmirna se levantó el pagano emperador romano Diocleciano. Este emperador emitió en el año 303 un edicto para disolver las comunidades cristianas, demoler sus iglesias y quemar sus libros, ¿ok? Durante este periodo profético de Esmirna, los cristianos fueron perseguidos por el pagano imperio romano, que sospechó que eran culpables por una serie de delitos atroces que ellos obviamente nunca cometieron. Por ejemplo, malinterpretaron la comunión de la Santa Cena, ¿verdad? Y decían que era una especie de canibalismo. También confundieron la camaradería cristiana como libertinaje. Culparon con cargos de ateísmo porque adoraban a un Dios invisible. El mismo Estado sospechaba de ellos porque se negaron a venerar al emperador. Su creencia del fin del mundo con fuego fue explotado por el emperador Nerón, quien los culpó del incendio en la ciudad de Roma, y así muchos otros cargos le fueron dados a la iglesia de Esmirna, y por eso entonces fueron perseguidos por el imperio romano. Así que en el año 303 se dio un edicto para disolver a las comunidades cristianas y demoler sus iglesias y quemar sus libros. Entonces en el año 303, a partir del año 303 que llega Diocleciano al reino, hasta el año 313, se da la persecución más terrible, una más bien de las persecuciones más terribles que se haya podido dar a los cristianos. ¿Ok? En este tiempo fue donde se levantaron los espectáculos circenses, ¿verdad? Que se llevaban, se recogían o se capturaban a los cristianos y eran llevados al Coliseo para ser devorados por las fieras, mientras que los romanos veían desde las gradas, desde las graderías, y se alegraban en su corazón. Eso ocurrió entre el año 303 y 313. Pero es interesante notar que mientras se dio esta persecución tan terrible, la iglesia lo único que recibió de parte de Dios fue elogio. Pues como le decía hace un momento, la iglesia no tenía tiempo para chismosear, la iglesia no tenía tiempo para hablar del prójimo, la iglesia únicamente tenía tiempo para seguir al Señor Jesucristo y llevar en sus cuerpos las marcas del Señor Jesucristo. Por eso fue que el apóstol Pablo declaró ahí en el libro de Gálatas, dice que nadie me cause molestia de aquí en adelante, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, hay otro dato interesante aquí en la iglesia de Esmirna, y es que la iglesia de Esmirna cumple la profecía de los 10 años, ¿ok? El número 10 siempre ha sido un simbólico o un número simbólico bíblico que prueba justicia o juicio, ¿ok? Según el libro de Números 14, 33 y 34 y Ezequiel 4, 6, ustedes ya conocen, un día equivale a un año, así que aquí entonces tendríamos una profecía de 10 años. Si ustedes me acompañan allí Apocalipsis capítulo 2, ustedes dicen en este momento, ¿qué? Profecía de 10 años, yo nunca he escuchado eso. Pero allí en el capítulo 2, ¿verdad? En el mensaje a Esmirna, nosotros tenemos en el versículo 10, por ejemplo, dice, no tengan ningún temor de las cosas que ha de padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Allí en esos 10 días encontramos la profecía de los 10 años literales, que son los 10 años que componen el tiempo durante el año 303 hasta el año número 313. Año 303, donde Diocleciano inicia la persecución a los cristianos, y terminaron en el año 313, donde en el año 313 ocurre algo muy significativo. Satanás se dio cuenta que a través de la persecución no hacía nada. Se dio cuenta que a través de la persecución lo único que hacía era que los cristianos se multiplicasen más y más. Y entonces resulta
que en el año 313 levanta Constantino, y Constantino da un edicto donde él reconoce oficialmente al cristianismo, y entonces termina la persecución, ¿ok? Entonces allí en el año 313 termina la profecía de los 10 días o los 10 años de allí, del capítulo 2 y el versículo 10 de Apocalipsis. Eso es muy significativo, muy interesante. Terminando así también el tiempo de la iglesia de Esmirna, y ahora cambiamos de tiempo porque entra la iglesia de Pérgamo, de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. La iglesia de Pérgamo está ubicada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Pérgamo significa elevación o altura, ya que estaba constituida sobre una colina, la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Vamos a leer el mensaje a Pérgamo, que está en el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis, donde dice, o da una declaración muy importante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Fíjense en esta característica tan importante que muchas veces hemos pasado por alto de la iglesia de Pérgamo. Dice allí: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Voy a detenerme aquí, porque aquí quiero entonces centrarme en mi tema. Y yo no sé, Brenda, cuánto tiempo más tenemos, tú me dirás, pero ponemos las bases y quizás mañana o pasado mañana podamos continuar con este tema si hay tiempo en la cadena, ¿no? Ustedes me dirán, porque me interesa entonces de entrar a la sinagoga de Satanás en el desarrollo del tiempo a partir de Pérgamo y conectarlo con los acontecimientos que han seguido ocurriendo, que han venido ocurriendo después de la iglesia de Pérgamo hacia acá. Entonces, Pérgamo estaba ubicado a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna y significa elevación, ¿verdad? La etapa histórica de esta iglesia comenzó en el año 313 después de Cristo, cuando la persecución había terminado gracias al edicto de Constantino. Este edicto de Constantino se denominó el edicto de Milán, ¿ok? El edicto de Milán, ustedes lo pueden buscar en Google, a través de Wikipedia o muchos otros lugares. Pueden encontrar, pueden colocar edicto de Milán y allí se van a dar cuenta que fue en el año 313 y fue dado por Constantino. Una vez que la persecución terminó, entonces el enemigo cambió la estrategia y dijo: si no puedes contra el enemigo, pues únete a él. Y comenzó a penetrar ahora la iglesia de Satanás, comenzó a penetrar la sinagoga de Satanás, comenzó a penetrar a la iglesia pura que venía de Esmirna, la iglesia perseguida de Esmirna, ¿verdad? Comenzó a darse paz y comenzó a darse seguridad, y entonces comenzó a penetrar los errores. Comenzaron a introducirse una serie de errores a la iglesia de Pérgamo, la cual sufrió bajo las influencias paganas, ¿ok? La época de Pérgamo también es interesante porque fue el tiempo en el cual la iglesia se unió con el Estado. La iglesia de Pérgamo representa la época en que la iglesia cristiana se unió con el Estado romano bajo los emperadores de Constantino en el año 313 y Teodosio en el año 380 después de Cristo, quien hizo del cristianismo, o quienes hicieron del cristianismo, la religión oficial del Imperio Romano mediante el edicto de Tesalónica. Constantino puso las bases para infiltrar la iglesia cristiana, dando pues que ya la iglesia cristiana no iba a ser más perseguida, pero Teodosio le puso la cerecita al cake, ¿ok? La cerecita al pastel, diciendo
que la iglesia cristiana iba a ser originalmente y oficialmente el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Eso fue en el edicto de Tesalónica, que se dio en el año 380 después de Cristo. En el año 313 el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, que fue el que hablamos hace un momento, y con este se reconoció oficialmente al cristianismo, se proclamaba la seguridad del culto y se concedía a las comunidades cristianas la consideración de personas jurídicas. Esta etapa, escuchen, esto es muy importante, hermanos, la iglesia cristiana fue reconocida como personas jurídicas, es decir, como una empresa, ¿ok? Esta época de la historia de la iglesia se cierra con el decreto del emperador Teodosio, quien fue emperador del año 369 al 395, porque él se proclamó, en este tiempo se proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, ¿ok? Así que entonces aquí vemos que se une la iglesia con el Estado, y desde este momento entonces comienza a darse el desarrollo del hombre de pecado, el hijo de perdición. Es por eso que durante la época de Pérgamo estaba en pleno desarrollo lo que, hermanos, lo que Pablo nos dio en segunda de Tesalonicenses. Ustedes me pueden acompañar un momento a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 3, ¿ok? Del versículo 3, para hacerlo más corto, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Interesante que el desarrollo de ese sistema falso, hermano, es resultado de una operación instaurada, desarrollada y concluida por el enemigo de las almas. Entonces, hermanos, allí vemos también la última característica que me interesa resaltar de la iglesia, de nuestra tercera iglesia, ¿ok? Que estamos viendo la iglesia de Pérgamo en este estudio, ¿ok? Y hay una característica muy importante que es nuestro tema central en esta noche, donde Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 nos dice: sé dónde moras, y le termina diciendo dónde mora, dice: junto al trono de Satanás. Vamos a leerlo allí en el 2, versículo 13 nos dice, pero dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. ¿Por qué la silla de Satanás estaba en la iglesia de Pérgamo? Es una pregunta muy interesante. En el año 133 antes de Cristo, el rey efímero Atalo III legó en su testamento, este hombre fue un emperador, ¿ok? Y no tuvo descendencia, entonces legó en su testamento el reino de Pérgamo, que era una ciudad totalmente aparte, ¿ok? Pérgamo era una ciudad aparte del Imperio Romano, pero en ese tiempo había una costumbre de los emperadores, y era que si el emperador moría, es decir, Roma cuando llegó al imperio, o sea, al reinado, Roma imperial, llegó con una nueva forma de gobernar. Esto ustedes lo pueden investigar en el tiempo y es muy interesante y muy importante que lo hagan. Hasta este momento, recuerden ustedes que se habían dado, según la profecía, 3 reinos, ¿ok? Y estos reinos eran totalmente distintos
a la bestia espantosa y terrible de Daniel capítulo 7. Dice Daniel que vio una bestia muy diferente de todas las otras. Era una bestia espantosa y terrible. Daniel ni siquiera encontró un animal para compararla. Solamente dijo, era espantosa y terrible. Roma imperial, además de ser distinta en muchísimas estrategias, en muchísimos modales, en muchísimas formas de los demás, también su forma de gobierno fue muy distinto. Y es que Roma imperial tenía una forma de gobernar amistosa, ¿ok? Si tú eras un emperador o un príncipe o un alcalde, un gobernador y querías actuar de manera amistosa con Roma imperial, podías hacerlo. Ellos no te quitaban, solamente te pedían que lo reconocieras como el imperio más grande y poderoso, y además de eso, pues, ponían cierto tributo a determinadas naciones. Y de esa manera tú te convertías en un rey o en un príncipe aliado de Roma, amigo de Roma. Además de eso, también había la facultad política de que si tú eras un rey y no tenías hijos, no tenías descendencia, tú podías bien dejar como un testamento, como un legado, como una donación al imperio romano, tu poderío, o sea, tu gobierno, o más bien tu imperio, ¿ok? Entonces Pérgamo era gobernada por el rey Atalo III, pero el rey Atalo III murió sin tener descendencia, no tenía hijos, y entonces él legó en su testamento el reino de Pérgamo al pueblo romano. Por eso entonces aquí en el versículo 13 nos dice que sé dónde mora, dice, donde está la silla de Satanás. Bajo el control del imperio romano, Pérgamo se convirtió en la capital de la provincia romana de Asia Menor. Esto es un dato muy interesante en el tiempo, porque Pérgamo se transformó entonces en la capital de la provincia romana de Asia Menor. Por lo tanto, Pérgamo, al convertirse en parte del imperio romano, se sujeta a los designios que la palabra de Dios nos marca cuando dice, donde está la sinagoga de Satanás. Fue en el trono de Satanás, Roma, donde se corrompió la doctrina de Cristo una vez que la iglesia se unió con el pagano imperio romano y comenzó a absorber su paganismo como una esponja seca. Es aquí donde obró el misterio de iniquidad. ¿Por qué se obra aquí el misterio de iniquidad? Pérgamo era una ciudad pagana muy religiosa, llena de idolatría. En Pérgamo se encontraban varios templos dedicados a rendir cultos a diferentes dioses paganos. También contó con el primer templo erigido en honor al emperador Augusto. Así que en Pérgamo se practicó un gran culto a los emperadores romanos como si fuesen divinidades. Y ustedes me pueden acompañar en este momento al libro de Hechos, por ejemplo, el libro de Hechos, el capítulo número 12 y el versículo 20, ¿ok? Hechos capítulo 12, versículo número 20, dice así. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y habiendo persuadido a Blasto, que era camaradero del rey o camarero del rey, pedían paz, porque el territorio de ellos era abastecido por el territorio del rey, es decir, eran esclavos del rey. Y noten qué interesante este término de este versículo, porque dicen, eran prácticamente esclavos del rey, súbditos del rey, porque el reino era abastecido por el rey. En otro tema podremos explicar esto, ¿ok? Esto es muy importante, hermano. Versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en su trono y les arrengó. Y el pueblo clamaba diciendo, voz de un Dios y no de hombre. Y al instante el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Noten el estribillo del pueblo, dice, voz de un ángel, voz de un Dios y no de un hombre, voz de Dios y no de un hombre. Y eso era lo que decían de Herodes en ese momento. Y entonces el ángel lo hirió y murió comido de gusanos. Allí en esta ciudad fue donde se inició este culto, ¿ok? Donde rendían culto
a los hombres, a los seres humanos. También, hermanos, allí comenzó la veneración a Roma papal, ¿ok? Fue la transición a Roma papal y allí entonces continuó la veneración de los obispos de Roma que llegaron a ocupar finalmente aquel trono de poder mundial que los emperadores romanos habían ocupado antes de ellos, pero que habían dejado desocupado por haber trasladado la capital del Imperio Romano a Constantinopla en el Oriente. Dios condena la veneración de seres humanos. Sepa que ni el mismo Pedro, supuestamente el primer papa, se dejó venerar, supuestamente, ¿ok? Pedro dijo, no me veneres a mí, ¿ok? Porque soy simplemente un hombre. Hechos 10, versículos 25 y 26. En esta misma época de Pérgamo, ¿ok? Fue donde, hermanos, se inició la adoración o se asimiló al culto cristiano la adoración al sol. Pérgamo, además, era la antigua sede del culto babilónico al sol. Cuando los caldeos fueron derrotados por los medos y los persas, huyeron a Pérgamo. Por lo tanto, Dios escogió la iglesia de Pérgamo para utilizarla como símbolo profético de aquella época apóstata, de la época de adoración al sol, cuando fue introducida en la cristiandad. Fue en el Imperio Romano, cuando Constantino, quien en el año 321 emitió la primera ley de descanso durante el día del sol en el Imperio Romano, mandando que todos los habitantes del extenso Imperio Romano debían cesar de trabajar en el 10 solis. Y 62 años después, el emperador romano Teodosio cambió el nombre a 10 solis, o de 10 solis, día del sol, por 10 dominicus, día del Señor, camuflando de esa manera el día del sol pagano con un lindo nombre cristiano. Ahora hay otros datos interesantes, escuchen esto. Durante esta época se comenzaron a usar las velas, ¿ok? Por eso es que hoy ustedes ven que hay muchas iglesias que utilizan las velas. No sé cómo se llamen las velas en vuestro país, pero una vela es lo que se enciende a las imágenes, ¿ok? Se prende una vela y se pone a los pies de las imágenes. También se comenzó la veneración de los ángeles y de los santos muertos, como también el uso de imágenes en el año 375. El uso de las velas fue en el año 320. Era la época en la cual comenzó la misa, por ejemplo, como un rito de sacrificio diario, en el año 394, cuando las Sagradas Escrituras dicen claramente que Cristo fue sacrificado una sola vez. En esta época también se comenzó la exaltación de María, como 4 siglos tras su muerte, en la cual el término Madre de Dios se aplicó por primera vez a ella por el concilio o a través del concilio de Éfeso en el año 431. También durante esta época se comenzó a usar o se comenzaron a usar vestiduras especiales para los sacerdotes o curas en el año 500 después de Cristo. Y es la época también cuando se inició la extrema unción en el año 426 después de Cristo. Y muchas otras reformas fueron introducidas durante esta época, hermanos. Pérgamo fue la época en la cristiandad en la que la iglesia romana y el paganismo romano se mezclaron y el cristianismo absorbió muchas costumbres paganas como una esponja seca. La iglesia de Pérgamo compone desde el año 313 después de Cristo hasta el año número 38 después de Cristo. Fue la era de la gran apostasía, la iglesia de Pérgamo. En el año 313 el emperador Constantino reconoce oficialmente el cristianismo, termina la persecución, se une la iglesia con el Estado en una fornicación apocalíptica, se acepta el día del sol y se introduce por ley como día de descanso, se introduce la idolatría, Roma elimina toda oposición contra el cristianismo y en el año 538 se establece el papado y el Vaticano, ¿ok? Entonces vamos a terminar este estudio en esta noche, en este punto, y en la próxima presentación, que Brenda nos dirá cuándo podrá ser, vamos a continuar a partir del año 538 en adelante, para entonces llegar hasta nuestros días, ¿ok? Porque es muy impactante lo que sigue a continuación. Muy bien, hermanos, el Señor Jesucristo nos deja con un mensaje a todos, que lo vemos allí en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete
Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos como la espada o con la espada de mi boca. Apocalipsis 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Y yo creo, hermanos, que aquí todos debemos de hacer un alto, amigos que nos escuchan en este momento, y todos tenemos algo de que arrepentirnos delante del Señor. Así que aceptemos este mensaje de reprensión en nuestros corazones que viene de parte del Señor Jesucristo y arrepintámonos de todo corazón, rogándole a Él, hermanos, que perdone nuestras faltas y pecados, que perdone tal vez si hemos dado un mensaje incorrecto, que perdone tal vez si hemos llevado de un lugar a otro rumores o chismes, o que perdone tal vez si hemos sido el foco central de una contienda o de una disputa o de una diferencia entre nuestros hermanos, y que nos ayude, hermanos, a ser, hermanos, verdaderos adoradores, ¿verdad? Que adoremos a nuestro Padre Celestial y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga en nuestro deseo de oración. Fue un placer y un privilegio haber estado con ustedes y espero en el Señor Jesucristo, pues, conforme sea su gran voluntad y amor, que podamos continuar desarrollando este tema tan importante y tan interesante para nuestro tiempo.